Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Nacho López, aquí estoy presente en este programa. Nos cogió la noche con Duber Arley. ¿Sabe qué es lo más irónico, Nacho? ¿Qué? Que este fin de semana me encontré una señora en un centro comercial y me dijo, Don Duber Arley. Ah, es que sí suena, yo sabía. Es que yo no le digo a usted eso por gozármelo, le digo es porque suena, es sonoro. No creo que sea sonoro, pero bueno, No, sí Nacho, es así nos sonoro. llamamos. Sí es sonoro. Andrea. El mío sí es uno solo. Cambio. María Andrea. María Andrea. A ver, sonría. Muy bien. José Fernando Gil, ¿cómo me le va? Yo Muy soy bien, Rafael Ignacio López, más con el alias de Nacho López. Nacho, muy bien, pero sabe, a mí, contrario a lo que le pasó a Duber, un señor me vio en un bus en Envigado y desde el bus me gritó, te nos quedó la noche, hola Duber. Pero bueno, acertó, nos cogió la noche, eso es lo importante. No, y acertó en el Duber, no le dijo Uber, no le dijo Sí, Duan. sí, así es. Entonces, vamos bien, En últimas, Andrea Sierra, señor, yo tengo varias versiones, con respecto. pero a qué. ya se desenredó la versión del canadiense que agredió al policía en Bogotá. Pues Nacho, las autoridades siguen investigando. Es un joven de 33 años, como usted lo dijo, canadiense, que se fue sin ninguna compasión en contra de uno de los uniformados que hacía presencia. ¿Qué Pues a versión mí me tiene dijeron usted? que tampoco era, pero le dio 3 golpes. Pero en Venga. cara, Entonces, está. ¿y por qué no vemos el Nacho, video? Veamos el video. Veamos el No, video. no sé, Pongamos el eso me video. dijeron ahorita que yo no la pude porque venía manejando. Mostremos, a ver. A ver. Uno, Ah, no, dos. No. ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué Incluso, dice? miren, estaban diciendo los testigos que estaban en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá que este ciudadano intentó tomar el Esa arma era, sí. que tiene el policía y fue en ese momento que los espectadores dejan de ser espectadores para intervenir en la pelea y poder separarlos, porque cuando iba por el arma de dotación de este policía es cuando ya se preocupan más de la cuenta. Incluso desde el inicio del video se escucha la preocupación de las personas. Primero diciendo, ¿y por qué no vienen más policías? ¿Por qué lo están dejando solo? Y segundo, llamando la atención del ciudadano de por qué está agrediendo de esa forma tan brutal al uniformado que se encontraba haciendo presencia en esta terminal aérea, Nacho. Yo insisto en lo que siempre he dicho, ¿sí o no, José? ¿Qué Nacho, será? ¿qué es lo que siempre ha dicho? Yo no sé. Se lo he dicho aquí en el programa muchas veces. ¿Cómo hacen los gringos al suelo y los hacen poner así? sí. Y La manejan unos autoridad por protocolos, encima de ¿sí o todo, no? sí. Este pobre agente, pues, recibió los golpes, pero ¿dónde está ese entrenamiento que hay para...? físico, el entrenamiento. Sí, ese entrenamiento. Físico, se no se queda ve uno porque de hecho pensando. se queda como muy quieto ahí. Es que él Antes no del respondió a la agresión en lo absoluto. Él Además, estuvo porque todo yo el tiempo diría una observando. cosa, Nacho, y es que yo creo que hasta a los policiales les da miedo ya responder Sí. a una Ah, agresión. no, porque no. entonces mismo les abren la investigación Sí. y para la cárcel, proceso disciplinario, No. o sea, no se pueden defender. Este personaje mínimo, creo Entre que... 4 y 8 Eso es, años es 4. la pena que se tiene en el código de Y están policía de pidiendo acá. que lo manden a la cárcel más horrible de este país. O sea, Pues, a cualquier Nacho. parte del país. Sí, esa es la Duber verdad. ya Duber fue el primero dígame, en reírse dígame en cuál es la eso. verdad. Esa es la verdad de nuestro país. El sistema carcelario de este país es un Cualquiera le desastre. sirve, Nacho. Es cualquiera. Usted está de moda hoy. Yo estoy de moda hoy, wow. Me impacta mucho que un embajador al que Sí. hemos hablado con él, lo conozco, no sabía que era tan radical, ya que es de una ideología así tan... Sí, de Bello. Sí, de don Freddy, pues ya irse a decir que iba a la revolución y todo, Sí. a sabiendas que Apoyar tenemos un ahí. conflicto con ellos de aguas territoriales. A que 3 hoy sale- días, ¿Ah? a 3 días de que nos Sí, den de ese que nos den fallo. y se pone el uniforme y tal, o sea, esto era para agradarle al presidente Petro y su gente. O para agradarle al O presidente para Ortega. agradarle Daniel a Ortega. Sí, al que- presidente. Y lo el dictador regañaron de Ortega la también. Cancillería. A eso va, Claro. cuente, a ver. Es que esa es la noticia del día, María Andrea, sin lugar a dudas, que lo están llamando al orden. Si la expresión de pronto es muy fuerte, entonces utilizamos la correcta. Por lo menos sí lo llamaron a responder. El canciller Álvaro Leiva se mostró un poco descontento por esa actuación que se hizo viral en las redes sociales, en las que se veía un video del embajador de Colombia ante Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien es de acá, de Antioquia, del municipio de Bello, en una de las fiestas del 7 de julio en las que se conmemora, se celebra ese Frente Sandinista de Liberación, que es el partido del presidente Daniel Ortega, un gobierno, Nacho, que ha sido catalogado por muchos como una dictadura. No, es una dictadura.
Eso es una dictadura, eso hay que ponerlo claro. Y bueno, es bien, por lo menos causa mucha inquietud las actuaciones y declaraciones que tuvo el embajador de Colombia. Es un video corto. Miremos esas declaraciones porque incluso la vestimenta del embajador dice mucho. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa. Pues no tiene presentación porque es nuestro embajador quien representa al gobierno y a los colombianos. Claro, claro. No. Hay que tener diplomacia y por eso, y es que ese es el nombre de los Ya lo llamaron. cargos diplomáticos. ¿Usted Él qué se cree? defendió, mire, Sí. él se defendió, voy a abrir ¿qué comillas, dijo? porque él dice, ante las gestiones propias de mi embajada y los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es de mi obligación como embajador participar en reuniones y o actividades importantes para el gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua. Pero ojo, se da en un momento, Nacho, bastante crucial en las relaciones de los dos países. No tiene presentación. Nacho, ahí la pregunta es el embajador. Y se tenía que poner el uniforme, la pañoleta y la gorra y toda la cosa. Sí, El señor. canciller de la República, que ya fue desautorizado en el tema Benedetti, que lo pasaron lo galletearon. ¿Será que ahora vuelven y lo galletean? Porque él dijo unas cosas de Benedetti y Benedetti está en la embajada. Pero llamar a en Caracas. responder a sus diplomáticos es un imperativo que él debe cumplir. Y aquí por lo menos hacer ese acto protocolario de venga, responda, es lo primero que se esperaba del canciller. Yo pienso que este es uno de los errores de que los gobiernos estén nombrando políticos y no personas De de carrera. carrera Correcto. realmente de... Diplomáticas. Pues usted sabe que eso es para pagar favores. No diplomacia es cumplen para los pagar protocolos. favores. Mire lo que pasó con la hermana de ¿cómo es que se llama? Rosa de Francisco. De Margarita Sí. Rosa de Esa Francisco. señora. En sí, el que tiene un consulado cargo en De Miami. No me cae para nada bien la pobre. Pero pues la hermana y salió a defenderla. Esto es para pagar favores. Esto es para pagar favores. ¿Será que entonces qué? Damos un número telefónico y usted regala las boletas ¿Será, para Nacho? ir a... Despegan las emociones. Oiga, tengo aquí, pues, digamos, para entregar de a 2, 3 entradas. Tenemos 3 pases dobles. 3 pases. Eso es este fin de semana, ¿cierto? Sí, Nacho? señor, Correcto. Duber. Y le doy hasta dentro de un ratico para que usted se idea Para que si pensemos la nos estrategia, escriben o nos llaman o qué Hay hacemos. 2 pases dobles. No me... Sí, listo. Bueno, entonces para que cuadremos eso. Ministro que tampoco está mal parado es el de Defensa. Defensa. Lo miro usted porque aquí veo que usted tiene noticia, don José. No, José. Nacho, No. yo por eso lo estaba mirando así. Nacho, Mire- es que- míreme a mí, míreme a mí. Espéreme, me giro Míreme a mejor. mí. María Andrea, ministro de Defensa, pues ya uno decir, que desafortunadas sus Declaraciones. sus declaraciones. No, nada desafortunadas sus declaraciones, no es lo que el hombre piensa y por ahí estoy viendo un informe. Duber, yo no sé si usted lo tiene, sería bueno que mirara, o sea, en este momento la situación de orden público en el país, secuestros, el incremento en secuestros va disparado. Asesinatos a líderes sociales, disparado. Recursos para las fuerzas militares, gravísimos. Hay gasolina solamente hasta finales de este mes para que se puedan mover las aeronaves. Fuera de eso, la purga que se hizo al interior de las fuerzas militares. O sea, este señor, yo no sé, dígame a ver qué le pasó ahora. Lo que pasa, Nacho, es que los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó consolidaron lo que se llama una mesa territorial. En esta mesa territorial, por supuesto, hizo presencia el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Hoy, en horas de la mañana, hubo una rueda de prensa y en esta rueda de prensa, pues la intención era dar acciones contundentes y también de tranquilidad a la comunidad, especialmente en estos 3 departamentos que están cruzados por unos enfrentamientos que hay entre el ELN y el llamado Clan del Golfo. Lo que dijo el ministro de Defensa, Nacho, fue que van a atacar a las rentas criminales, van a hacer más control social y territorial y aumentar las capacidades operativas. Fíjese que estos 3 elementos no son nada nuevo de lo que ya se había venido conversando antes. Cosa, el cultivos ilícitos disparado. Captura de cocaína a la baja, o sea, no se están dando golpes, inclusive metieron ya hasta la heroína, que no sabía yo que Colombia fuera país exportador de heroína. Gravísimo Nacho, los ya me lo números. contaban el fin de semana. O sea, el dólar está por cómo está, es porque está entrando. Pero se está exportando mucha cocaína.
Porque hay gran cantidad de dólares. Entonces, sorprendió mucho en esta rueda de prensa que se esperaban unos anuncios con más fuerza frente al orden público que está sucediendo en el departamento y en especial con Chocó, que obviamente al ser limítrofe con el departamento de Antioquia, pues también lleva, digamos, mucho del bulto por esta situación de orden público. El ministro de Defensa aceptó que hay miles de personas que están confinadas en el departamento de Chocó. Incluso el gobernador, el señor Ariel Palacio, de ese departamento así lo confirmó. Unas 9.000 personas, Nacho, están confinadas porque por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, pues no han podido salir a sus labores de pesca. Pero mire lo que dijo el ministro de Defensa, que para apreciación de varios periodistas fue bastante tibio, como diría José Gil. Transmisión de Facebook Live de la Gobernación de Antioquia. Como resultado del taller de territorial. Sí, nos queda bien a los dos. Estamos parejos. A dos colegas, tanto a los que están presentes aquí en el Salón Pedro Justo Berrío, como a quienes se conectan hasta ahora en la transmisión de Facebook Live de la Gobernación de Antioquia. Como resultado... Mire, lo que manifestaba Nacho, el ministro de Defensa, es que él aceptaba que sí había miles de personas confinadas, pero digamos que lo más que nos sorprendió a los periodistas es que decía que iban a generar unas nuevas mesas para poder establecer las estrategias, cuando se esperaba que al finalizar este Consejo de Gobierno Territorial, pues se dieran esas acciones contundentes. Y lo que nos pareció más delicado, Nacho, es que al término de la rueda de prensa, el ministro de Defensa no aceptó preguntas de los periodistas, simplemente terminó, lo esperamos por más de 2 horas, porque la cita era a las 9:30, lo esperamos por más de 2 horas, dio los anuncios, dio media vuelta y se fue, aunque los periodistas le insistimos, ministro, ¿pero qué pasa con esta situación en Antioquia? Ministro, no, dio media vuelta y no respondió más. Improvisando. Muy Estamos complicado. improvisando por todos los lados. Ayer les contaba eso, lo del pico y placa. Entonces, para Nacional. todos los carros privados y para que utilicen, que porque los vehículos privados están utilizando las vías públicas. Eso es una cosa. ¿Y será que no pagan impuestos? No, es una improvisación subida. Don Duber, pues vamos entonces con las suyas que son tan duras. Bueno, no, arranquemos con una diferente. Arranquemos con que el alcalde está buscando patrocinadores porque se nos vino la Feria de Flores. Sí, señor. Mañana hay rueda de prensa de pájaros, flores. ¿Por qué? Está súper invitada. Orquídeas, Orquídeas, pájaros, flores. Nacho, no. Sí, Ah, ya yo no dije pájaros. que la Artesanías. invitaran. Orquídeas, flores. Orquídeas, flores y Y artesanías. artesanías, ya no son pájaros. No vamos a poder nosotros No, ya con eso. no se meten las aves. Nacho, Bueno, mire, pues precisamente el alcalde de Medellín hoy salió a trinar hablando y más bien convocando a algunos sectores privados, empresas privadas que quisieran patrocinar los palcos a cambio de publicidad en el desfile de silleteros, porque él decía, el año pasado democratizamos el desfile de silleteros y recuerde que el año pasado pues las personas se metían a la página de la alcaldía, se inscribían y les daban un pase doble para asistir a uno de los palcos, que eso se agotó en cuestión de segundos. Recuerde, este año dice el alcalde que porque como el Consejo de Medellín no aprobó esos 330.000 millones de pesos, pues no había como mucho recurso y que pues no se podía hacer lo mismo que se había hecho el año pasado. Entonces por eso estaba haciendo un llamado a esas empresas privadas a que patrocinaran los palcos y a cambio de publicidad para poder tener allí un ingreso gratis. Mejor dicho, en otras palabras, en el segundo semestre del año la administración se paraliza de cuenta de esos 330.000 millones de pesos. Pero a mí siguen Porque sin darme para las todo cuentas. culpan a los 330.000 millones de pesos. Vuelvo y se lo digo, Nacho. Pero Demasiado ayer no sospechoso. nos decía el concejal Ramos que tienen 600.000 pesos más en ese presupuesto. 600.000 millones. 600.000 millones que doblan lo que les estaría faltando de esas transferencias de payment. Entonces a mí no me cuadra. Es decir, yo no me explico hablas, pero bueno. cómo se hace un presupuesto de la ciudad dejando baches para llenar después con unas transferencias. Hay algo que yo no entiendo en esa ecuación. María Andrea es la matemática. Mejor dicho, responde. Ella apenas se María rió Andrea es la y matemática. sí, no responde. Bueno, veremos a ver. Oiga, ¿quién se posesionó? Pues mire, Nacho, se posesionó una persona que estaba esperando esa curul en el Consejo de Medellín, Carlos, más conocido como el Flaco Mejía, exsecretario de Movilidad de la ciudad. El sábado pasado tomó la curul que dejó la señora Aura Marleni Arcila. Recordemos que Aura Marleni Arcila, concejal por muchísimos periodos en la ciudad de Medellín, pues tuvo que dejar esta curul por una orden del Consejo de Estado. El concejal ahora, Carlos Mario Mejía, pues también hace parte de la bancada liberal, pero digamos que no tiene como una postura
tanto de coalición con el alcalde Daniel Quintero y esto nos Pero dijo. fue su No, secretario. espere. bueno, pero eso como Pero que espere no que María terminó Andrea le muy hace bien. falta hacer una clara. No, es que él se distanció ya. Sí, Sí. exacto. Dijo casi que estaba arrepentido de haber estado en esta administración. Ese fue de oposición. Pero se arrepintió al Pues, último, sí, pues. mire, yo le pero- pregunté, pero- Pasó pero por un mire, montón de cargos. yo Por le sus actos los Mire, conoceréis. María Andrea le preguntó a ver qué nos contó. Yo le pregunté que cómo iba a ser Por sus justamente la actos. posición, Cargos. porque el concejal Fabio Rivera, ahora Marlene Arcila, pues hemos visto que han acompañado varios proyectos del alcalde Daniel Quintero, y frente a esa pregunta, eso fue lo que nos dijo. Después de un largo proceso judicial, de demoras, de dilaciones en el tiempo, por fin logramos estar en la curul que nos pertenecía desde el primer día de este periodo. Nos acompañó una gran cantidad de líderes de Medellín. Yo apoyo los proyectos y procesos ciudadanos. Donde tenga falencias, el municipio ya estaremos señalando, y donde tenga aciertos, pues también lo reconoceremos y lo impulsaremos para que la mayor beneficiada en estos cortos 6 meses sea la ciudadanía de Medellín. Doble homicidio, están buscando a esos responsables en el municipio de Olaya. Sí, Nacho, mire, 2 jóvenes que desafortunadamente pues, fueron asesinados y las autoridades vienen buscando los responsables, que se presume, y de acuerdo a las primeras declaraciones, serían miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en esa zona operan. Recuerde que cuando se han hecho esos paros por parte de las AGC, han paralizado toda esa zona de Santa Fe de Antioquia, Olaya y bueno, este sector del occidente del departamento. Son 2 jóvenes, Nacho, 21 y 22 años, que fueron asesinados, encontrados allí sin vida y que el fin de semana habían desaparecido y desafortunadamente los encuentran sin vida. ¿Qué pasó? Oiga, ya está. Es que eso es lo que debe haber en este país. Laboratorios que producen cocaína, esos los camuflan facilito. ¿En dónde estaba este que cogieron? En el occidente, en el oriente del departamento, en el Peñol, Nacho, uno de los laboratorios más grandes que se ha encontrado pues, en los últimos tiempos, según dice el ejército, un laboratorio con una gran capacidad de producir cocaína. Bueno, allí la Cuarta Brigada del Ejército indicó, Nacho, que pues eran cerca de 400 kilos de clorhidrato de cocaína que se podían producir al mes en este laboratorio allí que se encontró, lo que equivaldría más o menos a 2.100 millones de pesos mensuales para el grupo criminal dueño de este laboratorio. Hay que anotar, Nacho, que este complejo ilegal pues también allí tenía además 150 kilogramos de clorhidrato de coca, 1.700 kilogramos de sustancias para la producción y 3.567 galones de insumos líquidos para la producción de toda esa cocaína allí en el municipio del Peñol. Antes recuerdo que eso lo quemaban, ¿sí o no? Sí, Ya señor. no. Sí, Yo pensaría que sí lo van a se quemar, supone que Nacho. lo deben quemar Pero usted ha visto que siempre en esos laboratorios cogen muchos hornos microondas. y no Ah, sí. capturan a nadie. Muchos ¿No yo hubo no- capturados? No, las avisaron antes de... nada. Ese es lo particular. Ah, ya. Eso es cuando ya están desmontando el laboratorio. Bueno, don José Gil, sigo con usted, le tocó el turno. No le voy a preguntar por el dólar porque ya los tenis se fueron. Pero el Los tenis dólar- de el María dólar Andrea me ya puedo quedaron contar, al doble. Nacho, Pero No, ya, José, Nacho, no... que nacional. está Hábleme. entre 4.150 y 4.217 se negoció. Sí, sí, pero no llegó a los 4.200, cerró a 4.200. No, cerró a 4.176. Muy bien, se van alejando los tenis de María Andrea. ¿Cómo está la situación de los arriendos? Vean, Nacho, la situación de los arriendos en el país está algo compleja, aunque vale la pena notar que en el país hay 7 millones de hogares que viven en arriendo, que el 41% de las familias viven en arriendo, mientras el 39% viven en vivienda propia, y que según dicen desde la Fedelonjas, los arriendos han venido creciendo, no tanto como se esperaba, y hay que recordar que en el año 2020 el aumento autorizado por el gobierno fue del 3.8, en el 21 del 1.6, en el 22 del 5.6 y este año en el 13.2. En el primer semestre del año ha crecido casi el 6%. Están hablando mucho, José, en todos los medios de la crisis inmobiliaria, de los constructores. Sí, señor. Y en esta crisis pues se ha hablado mucho de Acierto Inmobiliario, empresa que tiene una cantidad de proyectos, pero yo me quedé sorprendido cuando leí el listado. O sea, una participación en el sector de la construcción de vivienda muy importante. ¿Qué está pasando con Acierto Inmobiliario? Sí, mire, Nacho, la constructora nada menos se pronunció. Vale la pena notar que esta constructora tiene más de 20 años de experiencia, ha entregado más de 20.000 unidades de vivienda, tiene varios proyectos paralizados
no solo en Medellín, sino en Bogotá y en otras ciudades del país. Y en el norte, en Bello, tiene de sus mayores perjudicados, creería yo, Yo con varios de los proyectos, con Madera Fresca y algunos otros de apellido Madera que pero tienen yo este diría sector. que en el norte del Valle de Aburrá y en todo el Valle de Aburrá, porque tienen afuera de Bogotá y demás. De hecho, ha anunciado la reactivación de 4 proyectos en Bogotá, 3 en el Valle de Aburrá. Los del Valle de Aburrá son Podium, Primavera, Lagos del Sur. Y bueno, ya miento, y próximos a reactivar, Madera Nativa, Territorio Verde, Guatapurí, Málaga y Dublín. Esos son próximos a reactivar, ha reactivado 3. ¿Pero por qué se dio la crisis de ello? Por diversos factores, Nacho, entre ellos por el tema del aumento en los insumos, porque los proyectos prácticamente quedaban valiendo un 30% más, y han tomado unas medidas bastante estrictas, entre ellas un recorte del 60% del personal administrativo y en las oficinas para reactivar estos proyectos, cumplir. Y si quiere veamos a Martín Fernández qué dice al respecto. Recibido desembolso de varias entidades financieras para la reactivación de nuestras obras y los procesos de escrituración. Con esto, los bancos y aliados estratégicos nos siguen demostrando su apoyo y compromiso, con el fin de garantizarle a los clientes que las etapas futuras las vamos a desarrollar y entregar. Focalizamos nuestros esfuerzos en los proyectos que están en este momento en la etapa de construcción. Actualmente estamos trabajando de la mano de socios estratégicos para el desarrollo de etapas futuras y estamos gestionando con los bancos los demás desembolsos de los proyectos, avanzando en las eficiencias de los recursos cada día para garantizar ahorro y buena gestión de las mismas. Vean, Nacho, ellos están en medio de una capitalización de 130.000 millones de pesos. Han manifestado que 2 de los proyectos se los entregaron a terceros, entre ellos uno importante y grande, que es en la ciudad de La Coltejera, en el municipio de Itagüí, que lo va a culminar otra constructora. Don Duber, dígame, ¿cómo es el modus operandi de estas mujeres de Bello? Pues Nacho, ¿Cómo mire, actúan? contactan y perfilan extranjeros o contactaban y perfilaban extranjeros a través de algunas redes sociales que llegaban a la ciudad de Medellín como turistas. Los citaban en un bar, usualmente en el barrio El Poblado, y una vez estaban con ellos, pues les suministraban sustancias que aún no han determinado las autoridades en el licor para que ellos perdieran la conciencia. Estas 2 mujeres que fueron capturadas allí en Bello pues son señaladas de por lo menos haber hurtado a 3 extranjeros mediante esa modalidad. Los llevaron al apartamento, incluso Nacho, pues cuando los hombres volvieron en sí estaban completamente desnudos y les habían hurtado, Nacho, dinero en valor colombiano, tenían dólares, incluso hasta bitcoins. Alcanzaron a meterse a sus celulares, revisar sus cuentas y hacer unos traslados en bitcoins. Las autoridades, pues ante la denuncia, iniciaron allí, Nacho, la investigación, todo esto por valor de 43 millones de pesos, y fueron capturadas en las últimas horas estas 2 mujeres, pues señaladas de cometer esos hurtos a extranjeros. Bueno, María Andrea, antes de irme una pausa, ¿cómo se llama ese municipio? Estoy súper intrigado, el único municipio que procesa el 100% de sus residuos orgánicos. Los va a procesar, Nacho. Los va a procesar. Hace poco, Duber nos había hablado de una crisis de los rellenos sanitarios, que Corantioquia incluso había alertado sobre esto. El municipio de La Ceja, que está ubicado en el oriente de Antioquia, está siendo patrocinado por el gobierno de Francia, con el propósito, Nacho, de poder hacer una planta en la cual se van a poder procesar el 100% de los residuos orgánicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no van a tener que llevar entonces estos residuos a un relleno sanitario. Actualmente en este municipio se está, digamos, se me va la palabra, reutilizando el 35% de los residuos orgánicos. Lo que hace el gobierno de Francia y por qué eligió este municipio, que es el único en el país y también es un ejemplo para Latinoamérica, porque varios países han viajado acá a conocer cómo se están haciendo este proceso, de tal manera que esto también se convierte en un proceso de economía circular, es porque hace 25 años este municipio comenzó con el manejo de los residuos sólidos. Por eso ellos ahora alcanzan el 35%, pero de manera manual. Con esta tecnificación, a través del apoyo del gobierno de Francia, que les está aportando 485.000 euros en el mes de octubre, va a ser el primer municipio de Colombia que va a lograr entonces, Nacho, dar un manejo de los residuos sólidos orgánicos en el 100%, de tal manera que se conviertan en compostaje a través de 4 domos. Es voluntad
política e inteligencia. Y hay veces O sea, ¿sí se puede reutilizar? Sí, se puede No es hacer, basura, son pero residuos. es que tenemos unos mandatarios que... Pero mire el ejemplo de ayer de la... No, vergonzoso. ¿De la ingeniera? María, me han claro. felicitado por, De la nos han veterinaria. felicitado a todos por la entrevista. Como le dijo a Bill Gates, que no, señor, ¿usted quería ver mi proyecto? No lo vendo. Yo lo que quiero es tener bonita la película. Don José, bueno, veranito, le cuento, este fin de semana estuve por allá en Guatapé, la represa muy llena. ¿Cómo están los embalses ahora? Yo no sé, ya no me atrevo a decirle En nada más, vísperas. nunca más la vea a usted. Estos puertas. son vísperas o no Los sabemos qué, pero vaticinios. por ahora, ahorita larga el aguacero A las después de este calor. puertas. A puertas de fenómeno del niño. Del fenómeno del según niño, dice Nacho, mire, los embalses están, según Exen, al 90%, perdón, al 72%, pero el suyo, el del Peñol, es el que está al 90%. Otros representativos son, o mejor, el de Ituango está al 56%, Río Grande 2 está al 90%. En este momento el 80% de la energía, de la generación de energía en el país es fruto de energía renovable. El 20% restante es de energía no renovable y hay que anotar que de esta generación de energía renovable, de este 80%, el 84-85% de la generación proviene de los embalses de nuestro país, aproximadamente. Lo otro proviene obviamente, de las plantas productoras de gas y de carbón. Vamos a hablar ahorita de pensiones. Sí, señor, ahorita Pero vamos a hablar de un modelo... de un modelo que nos lo expliquen, porque Que yo la verdad parece no lo muy entiendo exitoso. bien, pero sí es exitoso. que nos lo María expliquen. Andrea, Señor. 900. No es... sí, Nacho, usted siempre la tiró así. 900.000 millones de pesos es el faltante que está teniendo Sabia Salud, ¿o qué es? Sabia Salud es la Es EPS de Sabia los Salud. antioqueños. El pasado 16 de junio, la Supersalud envió una orden para que fuera intervenida por el gobierno nacional. Acá hay que aclarar algo. Sabia Salud es una EPS que depende de la gobernación de Antioquia, por lo tanto la gobernación de Antioquia le pone gerente. Pues desde hace varios años se ha advertido que Sabia Salud tiene un gran hueco financiero, razón por la cual viene con una vigilancia desde el año 2021. ¿Qué ha sucedido? Pues en el último anuncio se dio que el pasado 16 de junio empezó con la interventoría de parte de la Supersalud y hoy en la Asamblea de Antioquia el interventor fue a dar un informe de cómo había encontrado precisamente Sabia Salud, pero digamos que el informe no llenó las expectativas de varios diputados, algunos a favor de que la intervinieran, otros en contra. Usted da un dato muy importante, porque hasta el año pasado este hueco financiero era de 600.000 millones de pesos. Ahora están cerca de los 900.000 millones de pesos la deuda de Sabia Salud. Hay muchos hospitales y clínicas que dependen de ese giro que pueda hacer esta EPS y por lo tanto está intervenida. El próximo 16 de julio tendrá el interventor que pasar un plan de trabajo a la Supersalud de tal manera que pueda ser aprobado para que, por lo tanto, pues puedan empezar a trabajar. Vamos a mirar, Nacho, qué fue lo que dijo uno de los diputados, Andrés Mesa, que está a favor de esta intervención, pero también el diputado Luis Peláez, que hace unos interrogantes bastante grandes, porque él dice, la intervención no es nada técnica, responde a una situación política. Esto lo dijeron los diputados. Nos dice que hoy Sabia Salud está llegando a pasivos por el orden de los 827.000 millones de pesos. El nivel de endeudamiento está superando 4 veces la capacidad de endeudamiento. Es decir, es como si una persona que gana un salario mínimo se endeudara hasta por 4 salarios mínimos para seguir subsistiendo. La EPS se hace en ese sentido insostenible. De 100 pesos que le llegan a Sabia Salud se está gastando 116 pesos. Ya nos hemos dado cuenta, nos venía mintiendo el gobernador de Antioquia que Sabia no iba bien. El gobernador decía que Sabia iba muy bien, pero lo que nos damos cuenta con estos indicadores es que efectivamente Sabia no iba nada bien. Son 900.000 millones de pesos aproximadamente que se adeuda a los hospitales públicos. Viene con los recursos, viene con la plata, o que viene a ser distinto si el problema de Sabia es estructural. ¿Qué no podía hacer Lina? Bustamante, que viene a ser el agente interventor, porque son los mismos contratos, son los mismos usuarios, es el mismo sistema. En el tema de Sabia Salud, al ser un asunto estructural, pensamos que simplemente es un movimiento político de cambiar al gerente del gobernador de Antioquia a pasar al gerente del presidente Gustavo Petro.
Si su empresa, José, algo que yo no entiendo y quisiera que María Andrea me hiciera esa investigación, por favor, y me tenga respuestas, es 900.000 millones de pesos de déficit. Si su empresa está perdiendo, ¿usted qué hace? Se va para el banco y le llora. Présteme, porque Es una opción. tengo que pagar la nómina, tengo que pagar los servicios. Dígame cómo salen a decir todo esto y de dónde entonces están sacando los recursos, quién se los presta para pagarle a los empleados y pagar todos los servicios. O sea, tiene un déficit de 900.000 millones, pero entonces ¿cómo está funcionando? Lo que dicen es que de lo todas deben maneras a los ellos tienen un... hospitales. Porque le deben a los Pero- hospitales, Nacho. Eso, tienen un déficit, pero ellos No, tienen... está bien, pero vuelvo y pregunto. Lo deben, pero ¿dónde están sacando Nacho, la plata? pero ellos tienen un flujo de caja que les permite responder a algunas obligaciones. Pero es que e 900.000 incumplir millones, otras. no, perdone. Lo que pasa, Nacho, es que ese es uno de los problemas que ha advertido el gobernador de Antioquia. Al ser Sabia de Salud un régimen subsidiado, el dinero que le gira ADRES a este régimen subsidiado está muy por debajo de lo que le debería girar con respecto a las otras EPS. Por eso decía el diputado Andrés Mesa que está incluso endeudado sobre un 4%. El límite de endeudamiento o la meta de endeudamiento como tal sería el 1% y está sobre el 4% y por eso se aumenta. Entonces sí están 900.000 endeudados, sí millones. les han prestado plata para poder pagar. Es decir, está endeudado con los hospitales, con las prestadoras de los servicios de salud. Listo, entonces, y a los hospitales no tienen con qué pagarle a los empleados. Ahí es donde comienza entonces Sí, Cristo ahí a es donde- padecer. Y ya el presidente Petro dijo, facilito, dejo de girarles plata a todos ellos y con eso hago mi reforma a la salud. Eso fue lo que él dijo, no lo estoy diciendo yo. Bueno, señores, a ver, yo creo que de José me queda una para irnos con nuestro invitado, exportaciones de Colombia. Sí, Nacho, exportaciones de Colombia, los dos principales, o mejor, a los dos mercados más grandes que hay en cantidad de habitantes. Estamos hablando de India y China. India, vale la pena notar que, recordemos, al finalizar este año tendrá 1.428 millones de habitantes y China 1.425 millones. A India, las exportaciones en los primeros 5 meses de este año han caído un 35.5%. A China han caído prácticamente un 13%. Vale la pena notar que en este momento nosotros a India somos el proveedor número 36 y a China el número 50. Como quien dice, no estamos aprovechando los dos mercados que prácticamente tienen el 30%, más del 30% de la población mundial. ¿Cuáles son esos departamentos que más exportan a estos destinos? En el caso de India, según Analdés, Antioquia, norte de Santander y Bolívar. En el caso de China, Córdoba, Antioquia y Atlántico. De anotar, ¿qué les estamos exportando a India? Petróleo, piedras preciosas y carbón, productos que no quiere mucho el actual gobierno. Y en el caso de China, les estamos exportando petróleo, derivados, ferroníquel y café verde. Aguacates, bananos, No, los estamos desaprovechando, Nacho. Yo le digo, en el caso del uno somos el proveedor número 35, en el caso del otro el proveedor número 50. Estamos exportando, en el caso de la India el año anterior exportamos 2.400 millones de dólares, en el caso de China 2.100 millones de dólares. Y estos dos mercados importan cerca de 3 billones de dólares. Vamos a hacer una pausa aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y volvemos con ustedes porque estamos supremamente intrigados con el tema del que vamos a hablar. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia o Derecho Penal y Criminología. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Queremos hoy hablar con nuestro invitado de algo que nos llamó mucho la atención. Él es el gerente de CACSDAC, Fondo de Pensiones de Aviadores Civiles, don Daniel Ignacio Moltocayo. Ignacio, entonces don Claro que Daniel sí, Nacho. Ignacio Niño Tarazona. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Nacho. Complacido de esta invitación y qué gusto estar acá. Un saludo a todos y a todos los televidentes. Bueno, a mí me escribieron y me dijeron, tenemos un sistema pensional
innovador, funciona. ¿Qué se inventaron ustedes? Cuéntenos un poco. Nacho, yo creo que básicamente es lo siguiente, es que nosotros nos inventamos no tanto un sistema, sino que nos enfrentamos a las realidades y complejidades del sistema pensional que tiene Colombia. Y nos tocó precisamente considerar que buena parte de la discusión en Colombia siempre ha estado mal enfocada. Estamos permanentemente discutiendo quién debe administrar los fondos de pensiones, si debe ser Colpensiones, los fondos privados, si debe ser público, si debe ser privado. Y nosotros nos pusimos a decir, venga, realmente lo que nosotros debemos es reinventarnos cómo administramos las pensiones. De manera que nosotros este año la pensión promedio que pagamos es 12.400.000 pesos, no tiene subsidios del Estado, no depende del presupuesto nacional, no genera deuda pública. Pero entonces, páreme ahí. ¿Ustedes son un fondo privado? Somos un fondo privado. Ustedes son un fondo privado. Sí, señor. Pero en este momento tiene una clientela que son estos aviadores o puede ser cualquier persona. De altas cotizaciones. Sí, claro. No, sí, porque no, yo ya para pasar. Ah, es de altas. Ah, no, no dio. Nos vamos a pasar ya donde le firmaba. Entonces, a ver, explíquenos. ¿Esto tiene un grupo específico de personas? Sí, y esta es incluso una entidad que se cerró cuando la ley 100 en el 94. Pero precisamente el modelo que nosotros montamos creemos que es clave en la discusión pensional que está haciendo hoy el país, que es precisamente, repito, cómo es que nosotros en Colombia, para la población que está aspirando a pensionarse, debemos entender cómo se deben administrar las pensiones para lograr que puedan ser las pensiones razonables para la vejez digna, pero que no generen los problemas que hoy tiene Colpensiones y no generen algunas de las posibilidades todavía o oportunidades de mejora que tenemos en los fondos privados. Déjeme entender una cosa, que este tema lo hemos tratado mucho. Ustedes tienen unos afiliados. Sí, Esos señor. afiliados, obviamente, todos los meses consignan un dinero como lo harían en Colpensiones o en cualquier fondo privado, ¿sí o no? Simplemente que es en el de ustedes. Lo consignan. Usted me está diciendo, nosotros a los que se están pensionando les pagamos. En los otros fondos, el gobierno siempre tendrá que poner un dinero o vendrán unos dineros de la base de la pirámide que son los que ayudan con esa diferencia, porque lo que uno ahorra en la vida se agota rápidamente. Casi que a los 10 años lo que uno logró ahorrar ahí se fue. ¿Cómo logran ustedes eso o estoy equivocado? Es muy buena pregunta, Nacho. El primer problema que tenemos en Colpensiones es que Colpensiones no es un fondo de ahorro y por ende no genera rentabilidad. Ajá. Y por eso depende tanto de los subsidios y esos subsidios a la larga los tiene que pagar en efecto población joven que esté entrando en el mercado laboral y es una situación insostenible por el envejecimiento de la población. Pero ¿qué es lo que nos pasa en los fondos privados? Que en los fondos privados la gente se aporta, si hay ahorro, si hay rentabilidad, pero nosotros tenemos una norma que se creó en Colombia casi que al momento de nacer los fondos privados que les exige una rentabilidad mínima. Entonces, tu pregunta es completamente pertinente porque la gente lo que no sabe es que en los fondos donde hay ahorro y rentabilidad, el monto que se requiere para pensionarse, el 30% es lo que la gente realmente aportó a lo largo de su vida. Sí. Y el 70% son los rendimientos. Nosotros incluso, Nacho, en el Congreso tuvimos oportunidad de mostrar cómo un colombiano que en promedio gana 2 millones de pesos mensuales durante 35 años podría tener un monto más 35 ahorrado. o 25. ¿Ah? 35 o 25. 35 porque tenemos el Para problema 1800 realmente la edad de los 62 años. Es que, Para 1.800 semanas, no, perfecto. o porque te exigen los 62 años. Ok, perfecto. Entonces, cuando te exigen los ya lo entiendo, 62 sí. años, realmente terminas cotizando mucho más o tienes, digámoslo... Yo aquí llevo 40 años, voy para 40, muy bien. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces, fíjate que en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que precisamente, lo que nosotros le mostrábamos a los congresistas era una persona que cotiza sobre 2 millones de pesos durante 35 años, al cabo de 35 años a una tasa del 10% puede terminar teniendo casi 845 millones. Y una persona que gana 5 veces más, 10 millones de pesos, pero con una rentabilidad del 1, termina después de 35 años es con 650 millones. Entonces, fíjate que muchas veces la gente está pensando en su pensión, pensando en qué es lo que gana, qué es lo que aporta, pero una persona que gane 5 veces menos, si tiene mejor rentabilidad, puede terminar teniendo un mayor valor del monto ahorrado. Entonces, Sí, estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los fondos privados, ¿qué están haciendo?
van, invierten en acciones, entonces uno está en que un año gané, pero al año siguiente perdí. Entonces hay que buscar ese otro modelo de inversión, es lo que usted me está diciendo. Eso fue lo que hicimos nosotros, sí señor. Entonces usted se me adelantó. Porque nosotros precisamente lo que primero nos preguntamos es, por ejemplo, si una persona quiere tener una mesada de pensión X, ¿cierto? ¿Qué es lo que esa persona tiene que hacer? En aportes ya sabemos porque la ley lo dice. Pero la pregunta es cuánto tiene que rentar ese dinero. Cuando nosotros hallamos cuánto tiene que rentar ese dinero, luego sí nos vamos a construir un portafolio que, con base en las expectativas de largo plazo en mercados de capitales, muchas veces usamos información de proveedores del exterior, por ejemplo JP Morgan en Nueva York, entendemos más o menos las expectativas de cómo van a rentar esas acciones, los bonos y demás, para lograr obtener esa rentabilidad, con un elemento adicional, Nacho, muy importante, que incluso nosotros no tratamos de invertir, por ende, en activos riesgosos, a menos de que no pudiéramos obtener la rentabilidad que se requiere. Es decir, si nosotros encontramos en el mercado cosas en que invertir que logran esa rentabilidad con bajo riesgo, preferimos tener muy bajo riesgo. Y en esas condiciones es que nosotros hemos podido afrontar la discusión de una forma diferente. El punto, Nacho, y es un poco lo que nosotros le estamos diciendo al país, para que el país lo piense, porque no es un problema simplemente de públicos o privados, es cómo pasamos de modelos de pensiones que en lugar de exigírseles una rentabilidad mínima, se les exige una rentabilidad requerida. Y la rentabilidad requerida es la que te determina qué tipo de mesadas vas a poder pagar. Estoy tratando de entender, a ver, José. Pero yo no entendí entre la rentabilidad mínima y la rentabilidad requerida. Ok. Entonces, fíjate que ese es un muy buen punto porque cuando uno mira, y por eso lo digo que nosotros decimos que es cómo se hace la administración de fondos de pensiones, José, el punto ahí es el siguiente. Cuando nosotros miramos la rentabilidad mínima, en Colombia hay una norma que le exige a los fondos privados es rentar esa rentabilidad mínima. ¿Y cómo se determina esa rentabilidad mínima? Es el promedio a lo que rentaron las 4 administradoras de pensiones. Tú podrías tener, como decía ahorita Nacho, un año como el año pasado muy difícil, muy malo, lograr cumplir la rentabilidad mínima, aunque es una rentabilidad negativa, ¿sí? Y por ende, pues en principio cumpliste. En cambio, en nuestro modelo, fíjate que como estamos diciendo es cuánto tiene que rentar para pagar el tipo de mesadas que queremos, ¿cierto? Nosotros tenemos claro que al contrario, si el año pasado no rentamos lo que teníamos que rentar, para nosotros no estamos tranquilos. Para nosotros significa que tenemos que ver cómo miramos eso en el contexto histórico de nuestras rentabilidades, pero no lograr rentar lo que se requiere es malo. No es suficiente haber rentado la rentabilidad que está en la normativa y en la regulación. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros lo que hemos logrado hacer, tener unos portafolios que nos llevan, primero, voy a dar un ejemplo, Nacho, que no sé si el público lo entienda, voy a tratar de explicarlo. Cuando en Colombia, saliendo de la pandemia, o terminando la pandemia en el 2021, después de un 2020 muy complicado, nos encontramos que la inflación en Colombia cayó al 1,6, el Banco de la República bajó tasas al 1,75, uno iba a invertir una plata en el mercado y se encontraba que los bonos no pagaban ninguna rentabilidad. Ejemplo, un bono de muy largo plazo del gobierno atado al VR pagaba UR más 2. Y a nosotros nuestros modelos nos decían que teníamos que rentar más de 4. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Invertir la plata, pero no invertirla en bonos, que no pagaban lo que necesitábamos, sino invertirla a muy corto plazo, Nacho. Cuando el año pasado, con todo el problema de inflación, el aumento de tasas del República, el mercado de valores nos dijo, oiga, usted puede invertir a esa hora a UR más 6,5, que nos pasó en octubre, empezamos a comprar ese tipo de bonos, porque ya tenemos la rentabilidad requerida. Entonces, por eso, José, es tan importante que, y miren el punto porque además es clave, yo estoy seguro que si aquí varios de ustedes están en fondos privados no saben qué rentabilidad requieren sus ahorros. Está indeterminado. No se sabe. Si les dijeran cuánto se requiere, ustedes empezarían a hacer un mayor seguimiento, es mirando que el fondo les rente lo que sus ahorros requieren. Es decir, ustedes ya tendrán una forma de cómo medir que sí se está logrando lo que se quiere. Y viene un punto muy importante que dijiste, Nacho. Evidentemente en Colombia y en los mercados pueden haber un año malo, incluso 2, pero no permanentemente. Lo importante aquí es establecer mecanismos para medir cómo es ese desempeño, que no sea muy de corto plazo, porque el ahorro pensional, como lo hacíamos ahorita, es
por varias décadas. Adelante. José. Qué pena. No, adelante, culmine. No, entonces eso es muy importante, pero el punto de fondo hoy es que todos estamos muy preocupados de qué va a pasar con la reforma y el fondo que se va a crear en Colpensiones y si va a administrar ahorro. Yo personalmente estoy muy preocupado que sea una repetición de los errores que hemos tenido en el fondo de pensiones de entes territoriales, en FOMPET. Porque pasa lo mismo en FOMPET, la gente no sabe cuánto tiene que rentar ese fondo. Y entonces ahí nosotros hemos dicho, oiga, hay que mejorar mucho ese esquema, pero también tenemos por lo mismo que tratar de que esto también ayude a mejorarnos la forma como operan los fondos privados. Pero le tengo una pregunta, Daniel. Sí, señor. Es decir, si volvemos al ejemplo de 1 millón de pesos, en 12 meses estamos hablando de 24, con un rendimiento del 12%, estamos hablando de 2 millones y pico de mil pesos, más o menos, que dio esa plata ahí guardada. ¿Sí? Esa plata obviamente ya el año siguiente será eso, más la sumatoria, más lo que se ganó. Lo que Entonces se va el acumulando. capital va creciendo y va creciendo. Usted dice, o nos está diciendo que con ese modelo, y hablando del 1% de rentabilidad, ¿sí? Con ese modelo a la vuelta de 30, 35 años, pues, pensando que uno arrancó a los 20, 22, 23 años hasta los 62, con ese modelo da para que yo tenga una pensión y a ustedes no los tengan que financiar, que todo salga de los propios recursos. Claro, porque lo acabas de decir. Incluso precisamente, ¿qué es lo que nos ocurriría en tu ejemplo? Que eventualmente con la forma como nosotros tenemos el modelo nos dice, oiga, 1% no es suficiente. Sí, ya ustedes tendrían que buscar, para ese salario bajo tendría que irme a un 2, por ejemplo. A un 2 o a un 3. Y entonces pero vienen entonces todas las otras variantes. Sí. Entonces en las otras variantes... O sea, se murió la persona, se murió y le da su salario a la señora. O sea, ya vienen una cantidad de cosas que ya esto hace que el modelo por eso sea tan complejo, porque, porque de hecho es muy aquí incierto. hemos contado casos de señores de 70 años casados con una sardinita. Y la vida Y eso va a durar otros 50, 60 años para robarse el dinero, porque así es. No, y en una situación de esas, Nacho, tienes esas incertidumbres. Las pensiones, primero, por ser de largo plazo y tener lo que tú estás mencionando, ¿cuánto va a vivir el afiliado? ¿Cuánto el beneficiario? ¿Cuánto va a ser su historia laboral? ¿Cuánto va a aportar? Tiene todas esas variables que son inciertas. Pero hay una realidad acá, y es lo más grave de lo que nos está pasando en Colombia es que mucha gente no logra pensionarse, que es lo que tú mencionas. Pero el otro problema grave que tenemos en Colombia es que la gente que eventualmente sí logra tener unos buenos ingresos, hacer los aportes, llegar al final de su vida laboral, termina encontrándose con que eventualmente la expectativa con la que se iba a pensionar no se cumple, y repito, es porque el 70% del monto que él requiere depende de la rentabilidad. Entonces, ahí, Nacho, te doy un ejemplo. Hoy, en el Reino Unido, acaban de aprobar que los fondos de pensiones en el Reino Unido empiecen a financiar startups. Y el cálculo que hizo el gobierno inglés es que si el 5% de los fondos de pensiones, por ejemplo, se dedicaran a ese tipo de negocios, podrían aumentar los valores de las pensiones del Reino Unido en un 12%. Ese son el tipo de modelos que nosotros estamos planteando, que las discusiones de en qué invertimos el dinero estén enfocadas en cómo esas inversiones van a generar en el tiempo mejores pensiones. Pues es que lo querían dar casi que entrar a la libertad de volverse en bancos. Entonces, si usted se imagina Colpensiones que funcionara como un banco de crédito, bajo pan, o sea, es poner mi plata para que lo que yo ahorro todos los años, para que se la presten a otro o a mí mismo y qué rendimiento, José. Doctor Niño, a ver si le entiendo bien. Lo que usted nos está diciendo es que los fondos privados no están invirtiendo bien para que tengan una buena rentabilidad quienes depositan sus fondos allí, ¿por culpa del modelo o por culpa de ellos? Yo creo que por culpa del modelo. Pero además aclaro un tema, José, que me parece importante. Yo ni siquiera entro a decir que es que han invertido mal. Porque la rentabilidad no es la ideal para no han establecido la rentabilidad. La rentabilidad no se ha consultado cuál es la que se necesita, eso sí me captaste muy bien la idea. Pero no significa que están invirtiendo mal. Lo que pasa es que si tú no has determinado cuánto tienes que rentar para lograr el tipo de mesada que la gente requiere, puedes incluso invertir bien, pero terminar con recursos insuficientes. ¿Qué tan viable es que un fondo de pensiones privado se siente a hacer el ejercicio juicioso con cada uno de sus usuarios a mirar la rentabilidad que necesitarían para poder tener ese ahorro pensional ideal? Pues
Te cuento un poquito cómo lo ha planteado y cómo se ha planteado en Europa. Se llaman fondos generacionales, porque a la larga lo que estás tú diciendo es que según la etapa de vida en la que tú estás o cómo vas, puedes empezar a analizar cómo va a ser ese pasivo, es decir, hasta cuándo va a ser la etapa de esa acumulación y cuándo va a ser la desacumulación. Es decir, que tú no tienes que necesariamente sentarte con cada usuario para hacer para cada usuario un portafolio. Puedes armar grupos, que es lo que se ha planteado en Europa, pero sí tienes que tener un tema muy importante y es la importancia de lo que estás planteando, Andrea, es la importancia de la asesoría con el afiliado. Porque piensen ustedes cuántos colombianos hoy, incluso que han tenido eventualmente buenos salarios, les hubiera servido mucho entender, por ejemplo, que cuando aquí en Colombia se nos cayó el precio del petróleo en el 2014, que íbamos a tener una situación económica compleja, pues a cuánto les hubiera servido entender que en esos años los mercados de capitales no iban a generar muy buenos retornos en Colombia, pues porque se estaba dañando un poco la macro del país, y por ende entonces pensar cuánto tenían que aumentar el ahorro en pensiones voluntarias para compensar lo que la rentabilidad no les iba a dar con aportes pero voluntarios. Fíjense que esas son las discusiones que en el país no tenemos. Y lo otro que le entiendo es que usted sugiere también que en esta reforma pensional que se nos viene, se debería pensar en un modelo similar al que ustedes tienen para el modelo del Estado. No solo el Estado, nosotros decimos que transversal, es más, incluso creemos que en el caso de los privados hay algo también que tenemos que poner en la mesa que aporta CASDA, y es la importancia, por ejemplo, de que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Y entonces ahí viene un secreto importante. ¿Quiénes son los dueños de CASDA? Pues en principio los afiliados. ¿Qué significa que son los dueños de CASDA? Para que todos lo entendamos. Que la asamblea de afiliados es la que nombra, por ejemplo, el revisor fiscal. Y el revisor fiscal tiene que estar emitiendo un dictamen cada 2 años de cómo se está manejando y gestionando el ahorro. Pero también, ¿qué hacen los afiliados? Nombran la junta directiva. Y entonces, ¿qué hace la junta directiva como órgano de gobierno de la entidad? Es la que designa la auditoría externa, la auditoría interna, el comité de auditoría. Entonces, mire, yo les pregunto otra pregunta, solo para que entendamos la importancia de este tipo de modelos. ¿Cuántas de las personas que están en un fondo privado han ido a una asamblea de afiliados, a ellos decidir el gobierno, que tiene que vigilar que se estén logrando las rentabilidades que ellos requieren? ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? No, nosotros somos chiquitos, Nacho, porque en el año 94, cuando nos cerraron, teníamos 2.300 afiliados. Y evidentemente, pues algunos afiliados, en su momento, con todas las historias que hubo en el país, plantearon irse a algunos fondos privados. Nosotros hoy en día estamos por encima de los 1.200. O sea, afiliados. ¿Y no será que porque el modelo es pequeño, es funcional? Y algo tan grande como los fondos privados. Y sí, es que usted pedirle a Protección, que tiene millones, es muy duro, pero ustedes sí pueden trabajar eso. Claro, y entonces nosotros, y muy buenas preguntas, porque en efecto nosotros cuando planteamos este modelo, por eso planteamos es que hayan más entidades. El tema es que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a mirar cómo funcionaba lo nuestro, dijimos, bueno, nosotros debemos ser un bicho raro en el mundo. Dijimos, no, oiga, nos encontramos con que en Holanda hay más de 300 fondos de pensiones como el nuestro. O sea, debería haber un fondo de periodistas, fondo de pensiones de periodistas. Sí, no, Nacho, pero con los salarios de los periodistas. Todos con el mínimo. Pero mire, no sé si valga el ejemplo, porque usted mencionaba ahora un fondo de pensiones, no sé si sea el mismo, pero el Fondo de Pensiones Antioquia existió mucho tiempo, era el fondo de pensiones de los servidores públicos de la Gobernación de Antioquia y fue exitosísimo en su momento. Se acabó. Sigue respondiendo por ellos, pero en su momento pudo abarcar a esos servidores. Usted entonces, lo que está hablando es de, o sea, que sectorizar, de que estén unos financieros de alto nivel diciéndome, señor Nacho López, usted se gana tanto, entonces su rentabilidad debe ser de tanto al año. Y para usted se gana tanto, su rentabilidad es distinta. Y logrando esa rentabilidad de aquí a su futuro, usted va a poder jubilarse con nosotros y va a tener hasta tantos años, le va a ir bien. Pues más o menos lo que le entiende usted. Y, porque repito, nadie está exento a situaciones diferentes, como lo que vimos el año pasado, pues también el punto de decirle a la gente, oiga, y si en un momento dado usted no estuviera logrando la rentabilidad que se requiere, pues evidentemente tenemos que hablar de si usted hace más aportes. ¿Sí? Porque por eso es una construcción colectiva. A mí lo que más me preocupa, Nacho, en el modelo que tenemos hoy, por eso lo dije, es la gente que está en la calle y está en muchos fondos, incluyendo Colpensiones,
está muy desentendida. Sí, completo. Los que están en los fondos privados ni siquiera saben cuánto tienen ahorrado. Lo que no le entiendo a usted de esas preguntas, nadie sabe eso. Eso es faltando una semana para no jubilarse. Ay, ¿cómo así? Apenas me vine a enterar. Y ya, No, y ya hay que eso, hacerlo y eso como ahí ya entiende. es, como se dice, fin Lo de que juego. no le entiendo a usted de su modelo es, Duber, Arley, manejó avión, tan súper bien, llegó a... ¿Ustedes tienen una edad de jubilación antes? La hubo, pero hoy en día no. Hoy Ya es hoy en día es a los exactamente 60. igual Bueno, que muy los bien, que eso era colombianos, otro igual caso, que pues, ¿sí o con no? pensiones. Listo. Esta persona se retira, recibe su pensión, me imagino que con lo mismo, una tasa de reemplazo del 80, del 70, del 60, no sé, no es el 100%. Eso no. En promedio, la tasa de reemplazo es ¿de cuánto? ¿De cuánto el promedio? Nosotros tenemos una tasa de reemplazo que está entre el 60 y el 75%, porque tenemos algunos pilotos con 75 y unos más cercanos hacia el 60. Bueno, entonces yo me pensiono con una tasa de reemplazo del 60, vivo alegremente de los 62 porque monto mucho en bicicleta y todas las cosas, hasta los 85 o 90, fallecí, pero mi señora es de esas matronas antioqueñas que va a vivir otros 10 años. Ahí es donde a mí se me colapsa el modelo, porque entonces usted está hablando de unas pensiones que después de haber llegado a mi edad se fueron 25 o otros 30 años. Sí. Eso sí da. Sí. Entonces, venga, te explico por qué muy buenas las preguntas. O sea, estoy encantado con las preguntas, Nacho. Tú eso se llama caracterizar el pasivo. Yo tengo que saber por ti cuántas mesadas voy a pagar. Tengo que tener en cuenta con lo que el gobierno incluso establece que se llaman las tablas de expectativa de vida, con qué probabilidad tú vas a vivir hasta los 85 años. Sí. Y como tengo los datos de tu beneficiaria, tengo que en efecto contemplar según su edad y esas mismas tablas cuánto va a vivir. Cuando nosotros hacemos todo ese modelo donde todos nuestros afiliados casi que es como si fuera una gráfica que nos dice en el tiempo cómo le vamos a pagar, ahí es que nosotros decimos, con eso, cuánto tiene que rentar el dinero para cubrir toda esa situación. Ya le entiendo. Y eso es lo que en Colombia no se hace. Además, porque el capital nunca se destruye, José. Porque, o sea, yo me pensiono. Nunca se destruye. No, porque yo llego a los 62 años. Me paga mi primer mes, pero la plata está todavía ahorrada. Se descapitalizó un poquito, pero el resto del dinero sigue recuperando un poquito. Pues obviamente eso es inverso, pero la plata sigue ahí estando. No se destruye, sino que pues, hasta que llega un momento donde supuestamente, si el modelo de ellos es tan cierto, nunca se debería destruir y debería llegar hasta el final de la operación. Eso es un poco lo que nosotros buscamos, ese es un muy buen punto. Cuando nosotros decimos que la plata alcance, estás diciendo lo claro es que nosotros hemos entendido, nuestra misión es pagar hasta la última mesada que tenemos contemplada, que va al 2079. Y ahí ellos dirán, no, ya se me jubiló, ya no, la tasa que hay que buscarle ya no es del 2, hay que ponerle más rentabilidad porque ya nos va a costar, ¿sí o no? Pues, pero eso lo hacen los especialistas que es viable. Y cuando juntamos todo repito, todo ese, nosotros como persona por persona, y sí, lo que tú me preguntabas, es individual, luego lo juntamos, sabemos muy bien cómo es el pasivo y cómo tiene que rentar. Es muy interesante, repito, porque este no es un modelo, o sea, uno mira este modelo y dice, claro, esto es rarísimo, repito, en Europa no es tan raro. Por eso la discusión que estaba planteando que se está dando en el Reino Unido. Y tú decías un tema, entonces los fondos de pensión a volver bancos. No, totalmente no bancos. No, deberían. En mi concepto personal, Colpensiones debería ser un banco. Y aquí que estamos buscando el mal llamado banco de los pobres. Ponga a trabajar la plata. Es que son solamente captadores y no están haciendo nada. Es plata muerta. Y entonces dicen, tenemos una deficiencia de 40 millones. Sí, venga, sí. Deberían hacer lo mismo que con el precio de estabilización del petróleo, de la gasolina. Venga, entonces vamos a prestar tanto y vamos a ver en cuánto tiempo logramos llevar eso a ceros a punto de préstamos o de financiar obras del país porque están muy dolidos. Los fondos privados sí van y financian obras. ¿Y por qué Colpensiones no puede? ¿Y por qué no puede tener rentabilidad? Es que el modelo está mal hecho. Como lo está planteando este gobierno, es una debacle. ¿Por qué? Porque vamos a seguir entonces esperando a que mucha gente se meta al fondo. No, y si no se meten. Ahora con todos estos pelados que les gusta y son tranquilos, sí, viajar y tener perros. No. Y ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Es muy importante que el modelo que el país monte tenga ahorro y que ese ahorro genere la rentabilidad. Y ahí es donde lo que estás diciendo es válido. Pero yo entiendo digámoslo, la similitud que haces, pero hay que tener mucho cuidado porque es que un banco es muy diferente. No, está bien, yo no pero sé. Entiendo el punto. Usted imagina, Colpensiones, se compró el túnel de Oriente aquí el que va al aeropuerto. ¿Usted sabe cuánta plata está dando esa cosa? ¿Cuánta rentabilidad a todos sus socios pensionados?
O hoy compro otra carrera. Yo lo digo como banco Total, y ahí sí coincido. Y ven, te doy un dato fascinante. Cuando uno mira las normas que hoy hay en Colombia, de cuando tú eres un fondo privado en qué puedes invertir y si incluso decides tomar riesgo para los afiliados, cómo el dueño del fondo tiene que poner capital, producto de eso, hay un dato muy interesante, Nacho. Y yo lo he dicho con algunos expertos de pensiones. Si las normas que Colombia tiene hoy en esta materia se usaran en el mundo, hoy no tendríamos los inversionistas que tenemos comprando los bonos yanquis del gobierno y los TES. No tendríamos los fondos que hoy tienen el 25% de la deuda pública. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente por cada dólar que ellos hubieran invertido en Colombia, hubieran tenido que pensar que el factor de riesgo es 100. Es decir, que un dólar está en riesgo. Sí. Y hubieran tenido que poner casi el 9% de ese dólar por ese factor de riesgo. Entonces, en efecto, eso sí estás diciendo algo. Y es que yo sí creo, y esto es, digámoslo, de pronto el punto con el que concluyo. Nosotros, si mantenemos el modelo que tenemos hoy, incluso no nos está ayudando en el mercado de capitales. Daniel Niño Daniel Tarazona. Ignacio, no es que está pensando en el tocacho. Daniel Ignacio Niño Tarazona. Sí, Nacho. Bien interesante. Vamos para atrás como el cangrejo con este asunto de las pensiones. Porque en última instancia, en mi concepto personal y con todos los entrevistados que he hablado, se va a volver la caja menor del gobierno, como pasó en los años 70. Se destruye el capital y ¿qué hicimos? Nada. Pero sí existen ideas en el mundo, en Europa, en otras partes, donde esto sí puede ser. Pero esa plática no es para guardarla, póngala a trabajar. Lo felicito por sus 1000 y pico de afiliados, están tranquilos y ahí van. Pero ustedes están destinados a morir en 2079. Ah, no, claro. Porque ustedes no pueden recibir a nadie. Hoy no, pero estamos precisamente, y eso sí es muy buena pregunta, José, eso es lo que le estamos planteando al gobierno. Ah, no, pero la perdió. Que abramos un poco este sistema. La perdió. Esto es ideológico, y cuando hay ideologías metidas y no la razón, nos fregamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me cogió la noche, tengo otro invitado porque voy para el Urabá antioqueño con juegos ¿qué? Nacionales. Qué bien. Y propuestas. Y pausa y volvemos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en docencia universitaria o gestión educativa. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Aquí se ríen de mí, pero a ver, yo les consulto a ustedes los televidentes. Entre Barichara y Bariloche hay mucha diferencia. No, eso suena igualitico. Bari y Bari. Loche y Chara, la misma cosa, pero bueno. Bueno, antes de saludar a nuestro invitado, Duber Arley, me hace el favor, las boletas para ir al festival aéreo. Sencillo, Nacho, mire, son 3 pases dobles. Sí, señor. Entonces vamos a entregar uno en cada red social. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Muy bien. La primera persona que nos escriba, nos etiquete y etiquete otras 3 personas. Con una foto viendo el programa. Con una foto viendo el programa se lleva cada uno. Repita la instrucción. Repita la instrucción. Las primeras personas. La primera persona en que en cada red social, Facebook, Twitter e Instagram, nos envíe una fotografía. Viendo el programa. Perfecto. Muy bien. Y etiquete otras 3 personas. Y etiquete otras 3 personas, o sea, 3 amigos. Ah, muy bien. Yo no entiendo que eso. nos tienen que seguir. No mentiras. Sergio Roldán. ¿Cómo me le va? ¿Usted qué ha hecho? De ser uno de mis secretarios preferidos, pues de esos de turismo, porque me llama y me gusta ese tema, ahora me dicen que es canciller. No sé si explica usted, es que soy canciller. Un nivel altísimo. Pues, Estoy pensando en Álvaro Leiva. Sí, yo estaba pensando. por eso se fue para Bariloche. Para Bariloche pensando en la Cancillería. Sergio, cuénteme eso, hombre. Canciller de Antioquia en el mundo, gerente de la campaña de Urabá 2027, Juegos Nacionales y Paranacionales. Sí, ahora estamos liderando un proceso de candidatura muy complejo que es que queremos que Urabá sea la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en el 2027. Y
y tenemos ahí pues como un reto muy interesante. ¿Y qué se necesita para lograr esa sede? ¿Quién la escoge y bajo qué criterios? Bueno, ahí José, eso es un voleo, eso es un triple salto mortal de espaldas y no allá abajo. Entonces ahí hay varias cosas. La primera cosa, el Ministerio de Educación saca una convocatoria. Esa convocatoria sale a principio de agosto. Luego de esa convocatoria hay que presentar un documento donde yo me postulo con mi territorio, que es el territorio de Urabá. Ahí hay unos elementos, es un documento muy técnico. Y después de eso, preparar el territorio para en el 2027 tener la capacidad de hospedar a los 20.000 deportistas que van a ir a competir a los Juegos Nacionales. ¿Tenemos la infraestructura en este momento para asumir una responsabilidad esa en el Urabá antioqueño? ¿O habría que construirla? Hoy tenemos un 65%. Pero en todo el sentido de la palabra, lo deportivo, dónde todo, hospedarlos, el tema de servicios, todo. Son 14 componentes. Ahí está la logística, la alimentación, la estructura de entrenamiento, de competencia, la discriminación por los deportivos. ¿Eso acogería a los diferentes municipios del Urabá? Sí, estamos planteando esta primera etapa de la candidatura para los 11 municipios del territorio de Urabá. ¿Y cuál es el 35% que falta? Ahí nos faltan cosas como, por ejemplo, el tema hotelero. Se está planeando hacer una villa deportiva para hospedar a los deportistas. Más o menos, cuando uno habla de un evento de estos, ¿cuántos deportistas asisten o cuál es el presupuesto que tienen? Los deportistas son aproximadamente unos 15.000 deportistas. Es que es y personas asociadas a los deportistas, entrenadores, periodistas. Como te digo, José, eso es un voleo. O sea, estaba hablando de 20.000 personas que se van a tomar una región. 20.000 personas asociadas. Asociadas. No estoy hablando de familiares ni de prensa. Sí. Solamente es un gentío. Que son 20.000 camas. Pero, y depende, porque si el deportista es uno de baloncesto, las camas son 2,10 metros. Buen punto. Si es de nado sincronizado, es de 1,80. Si es un deportista de combate, se consume 5.000 calorías diarias. Si es de atletismo, se consume 2.000. ¿Contra quién estamos compitiendo? Pues oficialmente hay una manifestación pues solamente en Antioquia. Hoy. Porque todavía no se ha abierto la candidatura. ¿Cuánto pueden costar estos juegos para el departamento? ¿O esto los asume Coldeportes o lo asume la Nación? Unos Juegos Deportivos Nacionales tienen varios componentes. Uno de esos es la logística del desplazamiento de la delegación. Entonces, por eso hoy es un tema tan denso, porque son 40 deportes de 32 departamentos que se hospedan en un territorio que tiene que darles escenarios para entrenar y escenarios para competir. Sí. Y además de eso hay que sacarlos de la casa, hay que desayunar en su porción proteínica y calórica exacta y desplazarlos al lugar de entrenamiento sin ningún inconveniente en esa logística y luego regresarlos al lugar de competencia. Todo ese voleo son más o menos unos 400.000 millones de pesos. ¿Cuándo se escoge la sede? ¿Y qué papel juega la nueva administración departamental? O sea, necesitamos tener un gobernador que esté jugado con esos juegos deportivos. Pues es muy conveniente que el gobernador que llegue hoy a dirigir Antioquia esté como a favor del tema. El gobernador Aníbal Gaviria tiene una convicción que me parece muy interesante y es generarle una oportunidad al territorio de acuerdo al evento. En Medellín se hizo el Foro Urbano Mundial. Y de cuenta del Foro Urbano Mundial, Medellín estuvo en el mapa puesto con un montón de elementos súper importantes, entre esos, por ejemplo, la ciudad más innovadora del mundo. Eso, a nivel de promoción territorial, es súper importante en el mundo. Urabá, la mitad de las medallas olímpicas de Colombia son de Antioquia. Y la mitad de Antioquia son de Urabá. La delegación Colombia, la selección Colombia, que va a competencias mundiales, tiene más del 60% de deportistas de Antioquia. Y la mitad de ellos son de Urabá. Permítame que toques una pausa obligada porque quiero que sigamos hablando de este tema tan interesante porque esto tendrá que tener o dejarle muchos beneficios a la región. Ya volvemos. Bienvenidos a Perso Noticias, el micronoticiero de la Personería Distrital de Medellín.
La Personería Distrital advierte un alto número de casos de SIDA en la ciudad. Hemos podido evidenciar que en el primer trimestre de 2023 hay presencia de 392 casos en el distrito. En el primer trimestre del año en Medellín se suicidaron 55 personas y otras 645 intentaron suicidarse. Este año ha incrementado aproximadamente un 20%. El año pasado los intentos de suicidio fueron aproximadamente 44 personas. Acompañamos la marcha LGTBIQ+, que se realizó el 2 de julio en la ciudad de Medellín. Lo realizaremos por puntos, siempre hay una distribución de todo el personal desde el inicio hasta el final de la marcha para poder garantizar que ellos puedan ejercer su derecho, puedan protestar libremente, puedan marchar libremente. Hasta aquí Personoticia, nos vemos la próxima semana con más información. Universidad Católica Luis Amigo, formar para transformar. Estudia especializaciones en adicciones, intervenciones psicosociales o neuropsicopedagogía infantil. Inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Un aeropuerto en el Urabá que está todavía muy distante de ser un aeropuerto de alto flujo, también habrá que mirar eso. Más de 20.000 personas, esto será gigante, esos datos me dejaron asombrado, claro, las camas no son iguales para todos, la alimentación tiene que ser específica, cómo los vamos a transportar, dónde van a entrenar, cómo los llevo, cómo los traigo. Y en última instancia, toda esta gran molestia, ¿qué derrama económica o qué derrama le deja al Urabá? Le va a dejar unos estadios muy bonitos y para que... Nacho, ese es el elemento diferenciador de la propuesta de nosotros. O sea, nosotros tenemos una propuesta que se llama el proceso Urabá 2027. O sea, la mayor cantidad de deportistas que van a competir en las competencias mundiales y olímpicas en el 2028 van a ser formados en este proceso para Urabá 2027. Queremos hacer un proceso deportivo de alto impacto. Y ese proceso, pues obviamente, va a generar un montón de divisas, entre otras porque el Centro de Alto Rendimiento Deportivo va a estar en apartado, porque el Centro de Formación para el Combate, Juergen Martínez, que fue el boxeador que se ganó la medalla de plata olímpica, va a estar en Chigorodó, porque Seibera va a tener un centro de boxeo en Currulao, porque hay una estructura de formación para las competencias de deportes individuales y de deportes de arte y precisión. Allá en Urabá creo que tenemos una capacidad nosotros... Pues y porque lo que yo le dije a usted cuando era secretario de Turismo, es que ya para qué ir a Covella si vamos a tener a Necoclí y a Turbo acá. O sea, esa zona o se reconvierte o no sé qué va a pasar, porque es que el destino es ir allá 4 horitas. Uno viene a las 4 de la tarde. Por cierto, me dicen que la vía está muy buena. Sí, o sea, que ir en ese momento está buenísimo. Sí. Pues son 3 puertos, hay dos oportunidades. O nos convertimos en Singapur o en Buenaventura. Sí, tiene usted toda la razón. Entonces, ahí es una oportunidad importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a meterle un montón de contenido cultural, intelectual, social, ya, para poder soportar la bocanada que nos trae el puerto. El puerto trae mucha gente con muchas culturas y muchas densidades distintas, pero si tiene una neurona hábil, el que los escucha no me va a dejar contaminar el territorio. Ahí hay una apuesta interesante. Unos juegos deportivos... Es que el deporte es el transformador social más importante que tiene cualquier territorio, no hay otro. Y el tercer mundo no tiene más. Es el deporte, yo creo que la estructura. Antioquia hace 100 años no hace unos Juegos Deportivos Nacionales. Y es el departamento, junto con el Valle, que más veces... 100 años. No le creo. Los únicos Juegos Centroamericanos del Caribe. Los únicos Juegos Deportivos Nacionales que ha hecho Antioquia lo hizo en el 32. Increíble pregunta. Nacho, pero si me permite cambiarle ya de los Juegos Nacionales, porque me genera inquietud, ¿qué hace un canciller de Antioquia? Bueno, a ver. Pues porque veo que usted está trayendo, digamos, esto de los Juegos Nacionales al Urabá, pero eso también tiene que tener la mirada también. Sí, yo ahora estoy a cargo de los Juegos, estoy a cargo de sacar a Urabá como sede. El gobernador de Antioquia crea una figura para relacionar a Antioquia con el mundo. Una especie de oficina de relaciones exteriores. Eso técnicamente es una cancillería. Es una persona que se encarga de comunicar el departamento con el resto del planeta.
el departamento tiene varias oficinas de relaciones exteriores de acuerdo a la Secretaría. Hay una que se encarga de relacionar temas de minas con el mundo. Hay una que se encarga de relacionar desarrollo económico con el mundo. En agricultura hay oficinas que se relacionan de Antioquia con el mundo. Entonces el objetivo es articular toda la estructura de relaciones exteriores de la gobernación con el mundo y se propone hacer una oficina de relaciones exteriores y esa fue la misión inicial con la que yo llegué a este proceso. Se perdió ese pensamiento de Antioquia, la mejor esquina de América, que me parecía muy interesante. Se habló mucho tiempo de eso y era como una premisa. Eso era una visión para el 2020. 2025, ¿no? No, Sí, no era la visión 2020, 2020 que sí, estaba desde 1998. Sí, era... Sí, la visión 2020. Ahora la visión es un plan. Pero es una visión, es un plan, es una agenda. Ya hay una que es la Agenda 2040. Okay. Y la Agenda 2040 tiene una misión, una visión. La visión que tenía la 2020 era Antioquia, la mejor esquina de América. Sí. La visión que tiene la Agenda 2040, que es una agenda, o sea, no es una propuesta, no es una implementación que se hace obligatoria de un gobierno, sino una agenda de trabajo. Tiene una visión que se llama Antioquia, corazón verde de América, donde hay un montón de elementos que se articulan, entre eso la multiculturalidad. Pero está escrita en piedra. Sí. O llegará el próximo al gobernador o dentro de 8 años llega otro y dice, ya no me interesa, ya no somos los más verdes, vamos a hacer los más férreos. Antioquia, el más férreo del mundo. Sí, creo que tiene suficiente solvencia para permanecer en el tiempo hasta el 2040. Canciller, gracias por habernos acompañado, hombre. Lo extrañamos allá en la Secretaría de Turismo. Hombre, muchas gracias, Nacho. El secretario de Turismo es un teso y Claudia Márquez es una mujer impresionante. Han hecho muchas cosas por el turismo. Nosotros hicimos una estrategia interesante y la pusimos en marcha. Ahora nos tenemos que concentrar en que Urabá sea la sede de los Juegos Nacionales 2027. Sí. Le agradezco mucho a usted y a ustedes, a las... Por fin vamos a tener Juegos Nacionales en Antioquia. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Gracias a usted y a ustedes por vernos. Nos vemos mañana. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Agenda una cita de valoración con la doctora Alexandra García y conoce si puedes hacerte procedimientos de cirugía plástica con la técnica de anestesia local o, si lo prefieres, con anestesia general. 304-209-5064. 304-209-5064.